¿Alguna vez te has detenido a pensar si la Navidad que celebras cada diciembre es realmente lo que te han contado? Si detrás de los villancicos, los regalos y el nacimiento en Belén se esconde una construcción diseñada para controlarte. Baruch Spinoza, uno de los filósofos más radicales y perseguidos de la historia, desafió las bases mismas de la tradición religiosa occidental, y su análisis de las escrituras revela algo que la mayoría no quiere escuchar: la Navidad, tal como la conoces, es un engañón. Y si te quedas hasta el final de este video, vas a entender exactamente por qué. Pero antes de continuar, necesito pedirte algo. ¿Ansí realmente quieres descubrir verdades que rompen paradigmas? Si valoras contenido que te desafía a pensar por ti mismo, por favor suscríbete a este canal, activa la campanita, deja tu like y sobre todo comenta qué piensas sobre lo que estás a punto de escuchar. Este es un espacio para quienes buscan respuestas más allá de lo que les enseñaron. Ahora sí, vamos directo al punto. Spinoza nació en 1632 en Ámsterdam, en una comunidad judía sefardí que había escapado de la persecución en Portugal. Desde joven mostró un talento excepcional para los estudios religiosos, pero también una curiosidad peligrosa. A medida que profundizaba en los textos sagrados, comenzó a notar inconsistencias, contradicciones y patrones que no encajaban con la idea de un texto dictado directamente por Dios. Para cuando tenía 23 años, sus cuestionamientos eran tan radicales que la comunidad judía lo excomulgó con un cherem, una de las excomuniones más severas de la historia. Lo declararon maldito, lo expulsaron de la sinagoga y prohibieron cualquier contacto con él. Su crimen: atreverse a decir que la Biblia no era la palabra literal de Dios, sino un texto escrito por hombres con agendas políticas y sociales específicas. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con la Navidad? Porque cuando Spinoza comenzó a analizar las escrituras con su método crítico, descubrió que gran parte de lo que se presenta como hecho histórico o mandato divino es en realidad construcción humana. Y la Navidad, con toda su narrativa cargada de simbolismo, no escapa a este análisis. Piénsalo. En la fecha del 25 de diciembre, no aparece en ninguna parte de los evangelios. Ni Mateo ni Lucas, los únicos que narran el nacimiento de Jesús, mencionan una fecha específica. Entonces, ¿de dónde sale? La respuesta es tan clara como incómoda: es una fecha prestada, reciclada de festividades paganas que ya existían siglos antes del cristianismo. El Imperio Romano celebraba el Sol Invictus, el nacimiento del Sol Invencible, justo el 25 de diciembre. Esta festividad coincidía con el solsticio de invierno, el día más corto del año, después del cual los días comienzan a alargarse nuevamente. Era una celebración de luz, renovación y esperanza. Cuando el cristianismo se consolidó como religión oficial del imperio en el siglo IV, bajo Constantino, la Iglesia necesitaba convertir a las masas paganas sin generar conflictos violentos. La estrategia fue brillante: superponer las festividades cristianas sobre las paganas. Si la gente ya celebraba el nacimiento del sol en diciembre, ¿por qué no hacerles creer que ahora celebraban el nacimiento del Hijo de Dios? Mismo día, nuevo significado. Spinoza entendía perfectamente esta mecánica. En su obra más controversial, El Tratado Teológico Político, argumenta que las religiones organizadas siempre han usado las escrituras no para revelar verdades divinas, sino para ejercer control sobre las masas. Pero aquí es donde la cosa se pone más profunda. Spinoza no solo cuestiona las fechas, cuestiona toda la estructura narrativa de la Navidad. Los evangelios presentan el nacimiento de Jesús como un evento milagroso, en una virgen que concibe por obra del Espíritu Santo, una estrella que guía a los Reyes Magos, ángeles que anuncian la llegada del Salvador. Para un creyente tradicional, estos elementos son literales. Para Spinoza, son símbolos cargados de intención política y teológica. Él sostiene que los autores de los evangelios escribieron con propósitos específicos: legitimizar a Jesús como el Mesías prometido en las profecías judías y construir una narrativa que resonara con distintas audiencias. Mateo, por ejemplo, enfatiza la genealogía de Jesús, conectándolo con el rey David para convencer a judíos de que cumplía las profecías mesiánicas. Lucas, en cambio, se dirige a una audiencia más gentil, más universal, destacando elementos que apelaban a la sensibilidad romana y griega. Entonces, cuando celebras Navidad, ¿qué estás celebrando realmente? El nacimiento histórico de un hombre llamado Jesús, del cual no hay evidencia documental fuera de los textos religiosos sobre su fecha exacta de nacimiento. ¿O estás participando en un ritual sincretista que fusiona mitos solares, propaganda imperial y construcciones teológicas posteriores? Spinoza te diría que estás celebrando una ficción útil, una narrativa diseñada para mantener cohesión social
y control institucional. Y esto no es necesariamente malo per se, pero sí es engañoso cuando se presenta como verdad absoluta e incuestionable. Ahora, hay algo más inquietante en todo esto. Spinoza argumenta que las religiones organizadas deliberadamente oscurecen la verdad para mantener su poder. Si la gente supiera que muchas de las tradiciones que considera sagradas son adaptaciones de rituales paganos o construcciones políticas, el control que la Iglesia ejerce sobre sus vidas se debilitaría. Por eso la Inquisición persiguió tan ferozmente a quienes cuestionaban la narrativa oficial. Por eso Spinoza fue excomulgado y vivió el resto de su vida bajo amenaza constante. Él sabía demasiado, y loquiu is pure. Se atrevía a decirlo en voz alta. Su filosofía no era un ataque a la espiritualidad ni a la búsqueda de Dios. Era un ataque frontal a la manera en que las instituciones religiosas manipulaban las escrituras para sus propios fines. Piensa en esto. Cada Navidad compras regalos, decoras un árbol, cantas villancicos y participas en rituales que fueron diseñados hace siglos para otros propósitos completamente distintos. El árbol de Navidad, por ejemplo, tiene raíces en tradiciones germánicas y celtas que veneraban árboles sagrados, mucho antes de que el cristianismo llegara al norte de Europa. La figura de Santa Claus es una mezcla del San Nicolás cristiano con elementos del Odín nórdico y tradiciones comerciales del siglo XIX. ¿Te das cuenta? Cada elemento que consideras parte esencial de la Navidad es en realidad un collage de símbolos apropiados, resignificados y vendidos como tradición cristiana inmutable. Spinoza te invita a hacer algo radical al pensar por ti mismo. En su Ética, propone que la verdadera libertad humana reside en comprender las causas que nos determinan, en ver las cadenas que nos atan, para poder liberarnos de ellas. Aplicado a la Navidad, esto significa reconocer que la festividad no es lo que aparenta ser, que su origen no es divino sino político, comercial y cultural. Y una vez que ves esto, tienes una lección. Puedes seguir celebrando de manera consciente, sabiendo que es una construcción humana y encontrando valor personal en ella, o puedes rechazarla por considerarla un engaño, pero lo que no puedes hacer es seguir participando en ella, creyendo inocentemente que estás honrando una verdad sagrada e histórica, cuando en realidad estás perpetuando un mito manufacturado. Ahora bien, algunos podrían argumentar que esto no importa, que lo importante es el sentido que cada persona le da a la Navidad, que si alguien encuentra significado en celebrarla, entonces es válido independientemente de su origen. Y eso es cierto hasta cierto punto. Spinoza no te diría que no puedes celebrar, te diría que no puedes engañarte a ti mismo sobre lo que estás celebrando. La diferencia es crucial. Una cosa es participar en una tradición sabiendo que es simbólica, creada por humanos para humanos, y otra muy distinta es creer que estás obedeciendo un mandato divino o conmemorando un hecho histórico verificable, cuando no es así. La primera actitud es libre. La segunda es sumisión. Además, Spinoza desafía la noción misma de que Dios intervendría en asuntos humanos de esta manera. Para él, Dios y la naturaleza son lo mismo, una sustancia infinita que opera según leyes necesarias e inmutables. No hay voluntad divina caprichosa que elija fechas especiales para nacimientos milagrosos, ni que decida cuándo y dónde ocurren los prodigios. Todo lo que sucede en el universo es resultado de causas naturales. Por lo tanto, la idea de que Dios eligió el 25 de diciembre para que naciera su hijo es, desde la perspectiva spinozista, absurda. No porque Dios no exista, sino porque Dios no actúa de esa manera. Dios no tiene planes específicos para ti, ni fechas señaladas en el calendario. Dios simplemente es, y todo lo demás fluye de su naturaleza infinita. Esto nos lleva a una pregunta incómoda. Si la Navidad es un engaño, ¿qué otras cosas que consideras verdades absolutas también lo son? Spinoza abre una puerta peligrosa, porque una vez que empiezas a cuestionar una narrativa, es difícil detener el proceso. ¿La fecha del nacimiento de Jesús es invención? ¿Qué pasa con la resurrección, con los milagros, con la existencia misma de un Dios personal que escucha oraciones y responde según su voluntad? Spinoza desafía todo eso, no desde el ateísmo, sino desde una comprensión radicalmente distinta de lo divino. Él no niega a Dios, redefine completamente qué es Dios y cómo se relaciona con el mundo. Y aquí está el verdadero poder de su filosofía, libera del miedo. Las religiones tradicionales funcionan en gran medida a través del miedo al castigo eterno, a la condenación, al juicio divino. Si desobedeces, si cuestionas, si te apartas de la doctrina,
enfrentarás consecuencias terribles. Spinoza elimina ese miedo al mostrar que Dios no castiga ni premia, porque Dios no es una persona con emociones y juicios. Dios es la totalidad de la existencia operando bajo leyes necesarias. No hay infierno esperándote si no celebras Navidad. No hay cielo prometido si lo haces. Solo hay la realidad tal como es, y tu tarea es comprenderla y vivir de acuerdo a la razón y la virtud, no por temor, sino por amor a la verdad. Entonces, ¿qué haces con esta información? Si eres de los que defiende la Navidad desde la fe, probablemente sientas incomodidad o rechazo ante estas ideas. Y eso es normal. Nadie quiere que le digan que algo que ama y valora es un engaño. Pero Spinoza no te está atacando, te está invitando a despertar. Te está diciendo que la verdad es más valiosa que el consuelo, que vivir en la ilusión es una forma de esclavitud, aunque sea confortable, y que solo entendiendo las verdaderas causas de las cosas, puedes alcanzar la libertad real. Considera esto a la Navidad moderna. Es también una maquinaria comercial gigantesca. Empresas gastan miles de millones en publicidad cada año para convencerte de que debes comprar regalos para demostrar amor, de que necesitas decoraciones específicas para sentir el espíritu navideño, de que sin ciertos productos tu celebración estará incompleta. Y todo esto se apoya en la estructura simbólica y emocional que construyó la Iglesia hace siglos. Es un engaño en capas, primero religioso, luego comercial. Spinoza vería en esto una confirmación perfecta de su tesis. Las instituciones usan narrativas sagradas para controlar comportamientos y extraer beneficios, ya sean espirituales, políticos o económicos. Pero hay esperanza en esta crítica, porque si reconoces el engaño, puedes elegir de manera consciente qué hacer con él. Puedes decidir celebrar Navidad de forma secular, enfocándote en la familia y la generosidad sin la carga teológica. Puedes rechazarla completamente si sientes que perpetuar el mito te hace cómplice del engaño, o puedes reinterpretarla desde una perspectiva spinazista. Usar esa fecha como momento de reflexión sobre la naturaleza, la luz en medio de la oscuridad invernal, la renovación de la vida y los ciclos naturales que realmente determinan nuestra existencia. No necesitas el mito del niño Dios para encontrar significado en diciembre. El solsticio, el cambio de estación, el retorno de la luz son hechos reales, observables, que han inspirado a la humanidad durante milenios. Spinoza también nos enseña que la verdadera espiritualidad no está en rituales externos ni en fechas específicas, sino en la comprensión intelectual de nuestra conexión con la totalidad de la existencia. Para él, el amor a Dios no es un sentimiento emocional ni una devoción ciega. Es el conocimiento intuitivo de cómo todo está interconectado, de cómo cada cosa que existe es una expresión de la sustancia infinita. Ese conocimiento genera lo que él llama amor intelectual hacia Dios, una beatitud que no depende de celebraciones, iglesias ni tradiciones. Es una felicidad que surge de la claridad, de ver las cosas como realmente son. Ahora, imagina vivir sin la necesidad de que nadie te diga qué celebrar, cuándo hacerlo, ni cómo interpretarlo. Imagina ser libre de las expectativas religiosas, sociales y comerciales que dictan tu calendario emocional. Eso es lo que Spinoza ofrece, una liberación radical a través del conocimiento, pero también una soledad. Porque cuando te apartas del rebaño, cuando dejas de seguir las narrativas que todos aceptan sin cuestionar, te encuentras en un espacio donde pocos están dispuestos a ir. Spinoza lo vivió en carne propia, excluido de su comunidad, rechazado por cristianos y judíos por igual. Vivió gran parte de su vida en relativo aislamiento, puliendo lentes para sobrevivir mientras escribía textos que sabía serían condenados. Pero él eligió la verdad por encima de la comodidad. Y esa elección tiene un costo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar ese costo? ¿Estás dispuesto a ver más allá de la superficie brillante de la Navidad y enfrentar la realidad de que gran parte de lo que te enseñaron es construcción humana, no revelación divina? Porque una vez que lo veas, no puedes dejar de verlo. Es como descubrir el truco de un mago. La magia desaparece, pero ganas algo más valioso. Comprensión, y con comprensión viene poder. El poder de elegir conscientemente. El poder de no ser manipulado por narrativas ajenas. El poder de construir tu propio sistema de significado basado en la razón y la experiencia directa. Hay quienes dirán que Spinoza era un destructor, que su filosofía solo derriba sin construir nada en su lugar. Pero eso es falso. Spinoza construyó un sistema ético completo, basado en la comprensión de la naturaleza humana y la búsqueda de la felicidad auténtica. Su ética no depende de mandamientos divinos,
ni de recompensas celestiales. Depende del entendimiento de que actuamos según nuestra naturaleza, y que nuestro bien consiste en desarrollar nuestra capacidad de conocer y amar. Esto es mucho más sólido que una moral impuesta desde fuera, porque surge de la realidad misma de lo que somos. No celebras Navidad porque Dios lo ordena. Podrías celebrarla porque eliges hacerlo, sabiendo que es una construcción cultural que puede tener valor para ti, si así lo decides. La diferencia es radical. Entonces, volvamos al título de este video. Spinoza te dice que la Navidad es un engaño. ¿Engaño en qué sentido? No en el sentido de que celebrar sea malo o incorrecto, sino en el sentido de que la narrativa oficial sobre su origen, significado y naturaleza es falsa. Es un engaño decir que el 25 de diciembre es la fecha real del nacimiento de Jesús, cuando no hay evidencia de ello. Es un engaño presentar elementos paganos como tradiciones cristianas auténticas. Es un engaño usar las escrituras como si fueran textos históricos, cuando en realidad son documentos teológicos escritos con agendas específicas. Y es un engaño enorme mantener a la gente en la ignorancia de todo esto para que sigan obedeciendo, consumiendo y perpetuando el sistema. Pero aquí está la parte liberadora. Al reconocer el engaño, no te destruye, te libera, te da agencia. Te permite decidir qué hacer con tu tiempo, tu energía, tu dinero y tu fe. Spinoza no te dice que dejes de buscar espiritualidad, te dice que la busques de verdad, sin intermediarios que distorsionen la realidad para su beneficio. Te dice que conectes directamente con la naturaleza, con la razón, con la totalidad de lo que existe, que encuentres lo divino no en templos ni fechas especiales, sino en la comprensión profunda de la estructura causal del universo. Y aquí está la ironía final. Aunque Spinoza fue condenado, prohibido y rechazado en su época, hoy sus ideas son más relevantes que nunca. Vivimos en un mundo donde la información está disponible como nunca antes, donde podemos verificar hechos históricos, analizar textos antiguos y cuestionar narrativas oficiales sin que nos quemen en la hoguera. Y sin embargo, la mayoría elige no hacerlo. La mayoría prefiere la comodidad de creer lo que siempre creyó, de seguir las tradiciones porque son familiares, de no enfrentar la incomodidad que viene con el cuestionamiento genuino. Pero tú que has llegado hasta aquí, que has escuchado todo esto hasta el final, no eres la mayoría, eres alguien que busca verdades incómodas, que valora el conocimiento por encima del consuelo fácil. Y por eso necesito que hagas algo. Si este video te ha hecho pensar, si te ha incomodado, si te ha abierto los ojos aunque sea un poco, necesito que lo compartas. Suscríbete a este canal porque seguiremos explorando ideas que desafían todo lo que te enseñaron. Dale like para que más personas encuentren este contenido. Pero sobre todo, comenta. Dime, ¿qué piensas? ¿Crees que Spinoza tiene razón? ¿Seguirás celebrando Navidad después de esto? ¿O te parece que estoy siendo demasiado radical? Quiero saber tu opinión porque estos temas solo cobran vida cuando los discutimos abiertamente. Y aquí va la pregunta, ¿qué quiero que te lleves? En si descubrieras que todo lo que consideras sagrado en tu vida es en realidad construcción humana, ¿tendrías el coraje de aceptarlo y seguir adelante? ¿O preferirías vivir en la ilusión confortable? Piénsalo, responde en los comentarios y recuerda, la verdad no necesita tu creencia para ser verdad, pero tú necesitas la verdad para ser verdaderamente libre.